días para todos y todas. Les damos de nuevo la bienvenida a nuestro espacio Somos INDE, Latidos del Conocimiento, investigaciones y diálogos que inspiran, voces que transforman. Este es un espacio que hemos diseñado para poder visibilizar y posicionar al CINDE como un actor, especialmente en temas relacionados con educación, desarrollo humano, innovación social, tanto en Colombia como en todo el continente latinoamericano, a través de un espacio que lo que busca es circular esos saberes, circular esas experiencias y reflexiones para que puedan aportar a los procesos de transformación. A la vez, lo que buscamos con Somos INDE es poder conectar diversos públicos a las producciones académicas que suceden dentro de nuestros programas de formación, especialmente en las maestrías, y así poder promover un espacio y un diálogo interdisciplinario para poder contribuir a las apropiaciones sociales del conocimiento. En la jornada de hoy contamos con voces muy interesantes. Le doy primero la bienvenida a Rosa Milena Córdoba Morales. Ella es licenciada en inglés y está actualmente vinculada a la institución educativa Guadalupe en Medellín. También nos acompaña Kevin Sánchez Ríos. Él es psicólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Andes, Antioquia. Servio Tulio Benítez Arco, él es traductor de inglés, francés, español y labora en la institución educativa La Candelaria, ubicada en la ciudad de Medellín. Por último, nos acompaña Sebastián Quiñones Bermúdez. Él es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Está vinculado a la Universidad Nacional de Colombia y a la Fundación CINDE. Y además es el líder de la línea de praxis cognitivo-emotiva en contextos educativos y sociales. En este momento vamos a tener la posibilidad de poder conocer el trabajo de investigación que hoy tiene como nombre las emociones epistémicas y el aprendizaje del inglés. Les damos entonces las gracias a Servio, a Rosa, a Sebastián y a Kevin por aceptar nuestra invitación, y a partir de este momento le doy la palabra a Sebastián. Muchas gracias, Claudia. Espero que todos y todas se encuentren muy bien y que la audiencia pueda nutrirse bastante de la socialización de avances que se realizará el día de hoy. Bueno, como para movilizar la conversación, si bien los colegas nos van a presentar algo en pantalla para movilizar la conversación, sería interesante que comenzáramos respondiendo a cómo hoy día se tienden a conceptualizar las emociones epistémicas y cuál es la relevancia que tienen para el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Y por qué comenzar con una pregunta que indague sobre la conceptualización? Pues en nuestro contexto latinoamericano, el tema de las emociones epistémicas ha cobrado relevancia en los últimos años, ha tenido un auge importante y valdría la pena aclarar en esa conceptualización lo que son las emociones epistémicas y en qué punto se pueden diferenciar con las emociones sin apellido que solemos leer en diferentes fuentes de literatura. Entonces, bienvenidos, colegas. Rosa, tienes la palabra. Buenos días pues para todos, muchas gracias, profe. Hablar de emociones epistémicas en estos momentos pues se entienden como aquellas emociones que aparecen mientras una persona intenta aprender, comprender o conceptualizar pues un nuevo conocimiento. Se diferencia con las emociones sin apellido porque estas se dan dentro de un proceso de construcción de aprendizaje, y frente a lo que tiene que ver con el aprendizaje del inglés en este caso, es que el inglés no solamente es memoria, no solamente es cognitivo, sino que también es un proceso en el que juegan las emociones, porque de acuerdo a lo que se presenta en el momento en el estudiante, le puede generar interés, curiosidad, y eso puede generar que el aprendizaje del inglés sea motivacional, mientras que si él no comprende
o tiene descontento o frustración dentro de su proceso de aprendizaje, esto va a generar dificultades en el momento de adquirir el nuevo conocimiento. Ustedes, desde su experiencia como maestros, eh, ¿cómo han asimilado ustedes las emociones epistémicas y qué implicaciones consideran ustedes que tienen para el aprendizaje, especialmente de una segunda lengua, especialmente el inglés? Buenos días, compañeros, profes. Eh, en cuanto a las implicaciones, o sea, este tema de las emociones epistémicas es muy interesante porque nos muestra de que el aprendizaje de un segundo idioma no es algo que simplemente sea cognitivo, que detrás del aprendizaje no se puede tener como un enfoque totalmente cognitivo para poder atrapar la atención y el interés del estudiante. Las emociones epistémicas nos muestran de que para poder llegar a un aprendizaje significativo hay que trascender a una dimensión emocional en el estudiante, que gestionar, nosotros como profes, gestionar esas emociones de nuestros estudiantes nos ayuda, como decía Rosa, por ejemplo, a hablar de motivación, una motivación más intrínseca de nuestros estudiantes por el aprendizaje de una segunda lengua, en este sentido. Ahorita más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de emociones, entonces algunas van a ser esa ayuda para el profesor, para que el estudiante sienta interés, pero también algunas se pueden convertir en barreras para nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros como profes aprendemos a tener en cuenta esa dimensión emocional dentro del estudiante con las emociones epistémicas, vamos a diseñar estrategias de aprendizaje de nuestros estudiantes mucho más efectivas, mucho más significativas. Entonces, pues eso pensamos que son las implicaciones que puede tener este tema de las emociones epistémicas. Ok, sí, vale, muy interesante poder conocer otras dimensiones que si bien no están totalmente alejado de la dimensión cognitiva, ¿cierto? Que a veces se tiende a entender lo cognitivo como un antagónico de lo emocional. Lo cierto es que las emociones están fuertemente permeadas por eso cognitivo, pero si se reconocen esas características particulares de esas emociones, por supuesto que los procesos de aprendizaje en diferentes entornos pudiesen optimizarse significativamente. Bueno, aquí ya tenemos entonces la presentación. Vamos a darle nuevamente la palabra a Rosa. Bueno, nuestro trabajo de investigación se llama Emociones epistémicas en el aprendizaje del inglés. Es un estudio descriptivo comparativo, la cual lo estamos realizando en la institución educativa La Candelaria. Esta queda en el barrio Santo Domingo, Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Pues dentro de lo que hemos notado o investigado para nuestro contexto del problema es que la Colombia a nivel de los estudios frente al aprendizaje y el manejo del inglés está posicionada en el número 74. Dentro de este mismo aspecto, los estudiantes, por ejemplo, en las comunas 1, 2, frente a los estudiantes que están en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, tienen un nivel B1, no alcanzan ni siquiera al nivel B1 del inglés, que es el mínimo con el que deben terminar el grado 11. Esto se ve reflejado pues mucho en las brechas económicas por las condiciones socioestructurales y socioeconómicas que tienen los estudiantes frente a sus modos y sus vivencias. Partiendo de esto, nosotros tenemos por favor, la siguiente diapositiva. Disculpa, es que no leo desde aquí. Ya. Hemos planteado pues el siguiente problema. Las emociones influyen en la motivación,
la persistencia y el rendimiento en el aprendizaje de las lenguas según PECRUN en el 2021. Sin embargo, las emociones epistémicas como la curiosidad, la confusión, la sorpresa y el descontento han sido poco estudiadas porque dentro de nuestros antecedentes de investigación notamos que se han hecho todas las investigaciones de las emociones epistémicas, pero en los grados universitarios. En los grados de básica primaria y básica secundaria no se ha trabajado emociones epistémicas. Dentro de los contextos latinoamericanos no se ha trabajado. Y tampoco se ha trabajado todas las habilidades del inglés, como son el de la escucha, el de la lectura, el de la escritura y el del habla. Frente a esto, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué emociones epistémicas experimentan los estudiantes de grado sexto de la institución educativa La Candelaria y con qué intensidad durante las actividades de comprensión auditiva, lectura, producción escrita y expresión oral en el aprendizaje del inglés? Nuestro trabajo va a estar enfocado desde las 4 habilidades, lo vamos a realizar con el grado sexto, es una población que se encuentra en un nivel socioeconómico 1. ¿Y por qué decidimos hacerlo con esta población? Porque dentro de nuestra lectura pudimos encontrar que para lograr obtener un mejor desempeño del inglés, alcanzando a niveles casi para un nativo, es mejor iniciar los procesos antes de los 11, 12 años. Si se fomenta y se fortalecen los procesos del aprendizaje del inglés en los chicos menores de 12 años, las posibilidades de obtener mejores resultados del aprendizaje del idioma va a ser mucho mejor a largo plazo. Para ello, nuestro objetivo es determinar las emociones epistémicas que se activan durante el proceso del aprendizaje del inglés y la magnitud de esa activación en actividades de comprensión auditiva, lectura, producción escrita y expresión oral en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa de La Candelaria. Y esto lo vamos a realizar a través de unos planteamientos de unas clases donde se van a desarrollar cada una de las 4 habilidades. En una va a ser el del habla, la otra de lectura, otra de escritura y otra de la escucha. Siguiente, y le doy paso a mi compañero Sergio. Bueno, ok. Acá nos estamos hablando un poquito de lo que es el marco teórico de las emociones epistémicas. En nuestro estudio, nosotros hemos considerado 4, o vamos a estudiar con los niños de grado sexto, 4 emociones epistémicas, que son la curiosidad, la confusión, la sorpresa y lo que es el contento o el descontento. Entonces vamos a hablar un poquitico como para que nuestra audiencia sepa lo que son estas, cómo funcionan estas emociones epistémicas de la curiosidad, de la confusión, cómo permean el aprendizaje de una segunda lengua en nuestras aulas de clase y mirar que, por ejemplo, la curiosidad no es simplemente, no se puede decir como curiosidad y ya, sino que hay como quien dice curiosidad con apellido, ¿listo? Hay una curiosidad que va a ser, por decirlo así, más positiva que otra para el aprendizaje o para despertar la motivación en nuestros estudiantes, y hay otra que va a ser menos efectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos la curiosidad, digámoslo así de manera general, es esa noción, eso que se caracteriza por la búsqueda. Nuestros estudiantes van a sentir ese deseo de buscar información sobre alguna situación de aprendizaje que se da en el aula de clase. Entonces, si esa curiosidad es como un interés, es una curiosidad por interés, es cuando el estudiante tiene ese gusto por aprender. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando estás en un aula de clase y el estudiante te dice: profe, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se dice esto? Eso es un interés genuino, algo que nace de él y quiere aprender eso. Tenemos otra curiosidad que se llama curiosidad de privación. Es cuando él siente que le falta algo, tiene esa brecha de conocimiento, entonces a él le falta algo por aprender, le molesta no saber. Entonces, siempre esta curiosidad por interés siempre va a ser un poquito más motivacional para nuestros estudiantes, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la confusión. Entonces, y tenemos una confusión que es momentánea y una que es sostenida.
Y esto también va a ser, así como la curiosidad va a tener su doble, sus consecuencias en nuestros estudiantes, por decirlo así. Digamos que la confusión es esa emoción, ese conflicto que se presenta con nuestros estudiantes en una situación de aprendizaje dada. Él entra tú como profe colocas al estudiante en una situación de aprendizaje y despiertas en él un conflicto. Eso lo lleva a él a una confusión. Entonces tenemos dos tipos de confusión, una que es momentánea y una que es sostenida. Entonces, cuando la confusión es momentánea, es esa indecisión temporal que nuestros estudiantes sienten cuando están en esa nueva situación, porque es algo generalmente algo nuevo que les despierta esta emoción. Entonces tiene esa indecisión temporal y cuando él, por ejemplo, te pregunta, estás en el salón de clase y el estudiante te dice, profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo se hace esto? Y de pronto él solito, casi que inmediatamente o a los minuticos, luego te dice como, ah, profe, ya entendí. Entonces, esa es la confusión momentánea. Se produce en nuestros estudiantes un ciclo positivo que lo lleva, que despierta en él esa motivación. ¿Qué pasa? Pero entonces, esa confusión, ¿qué pasa si se sostiene en el tiempo? O sea, él constantemente no está entendiendo esas situaciones de aprendizaje a donde tú los enfrentas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí cuando se prolonga demasiado en el tiempo esa confusión, es cuando se producen en nuestros estudiantes ese bloqueo emocional. Entonces ya te empieza a soltar frases como, profe, yo no entiendo nada. Profe, no me gusta. Ahí es cuando te empieza a decir con frases como, no me gusta el inglés, esto no me entra, ay, no, ya me aburrí, no quiero saber nada de esto. Entonces, eso empieza a producir en ellos una frustración. Genera a nuestros estudiantes una frustración y va a ser más difícil, por ejemplo, trabajar con ellos el aprendizaje de un segundo idioma. Tenemos, por ejemplo, la sorpresa. La sorpresa es esa alteración que se presenta, esa alteración que se presenta en el comportamiento y en la redirección de la atención de nuestros estudiantes. Entonces, la sorpresa también hay dos tipos de sorpresa, por decirlo así, una que es reflexiva y una que es irreflexiva. Cuando es irreflexiva, es esa reacción espontánea ante cualquier cosa inesperada que pasa en la clase. Es como esa es la reacción automática, ellos ni siquiera la piensan. En cambio, cuando es una sorpresa reflexiva, él tiene un asombro, se le cruza un asombro, se despierta en él un asombro que lo motiva, que lo conduce a explorar el conocimiento. Entonces, esa esa sorpresa reflexiva es cuando, por ejemplo, en un aula de clase él te dice, ah, entonces esto se hacía así o se hace así. Él se sorprende incluso de los logros que él está alcanzando. Finalmente tenemos contento y descontento, que es esa respuesta emocional a un logro, a una dificultad en las tareas, esa conducta afectiva que tiene una faceta epistémica y está orientada al mejoramiento de un objeto del aprendizaje. Esto está pues basado en Beckrey, en lo que nos dice el profesor Jesús Fajardo y Santana, 2025, y podemos dar paso a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva voy a hablar un poco de lo que es la metodología de nuestro enfoque. Voy a ser un poquito más breve, perdón, a veces me extiendo un poquito en la palabra. ¿Cuál es el diseño? El diseño de nuestra metodología. Bueno, nosotros vamos a trabajar, no sé si se prestaron atención un momentico a lo que dijo Rosa sobre el objetivo, que es cuantificar esas emociones epistémicas. Entonces, por eso tiene un enfoque cuantitativo, tiene un diseño cuantitativo. Se dice que es no experimental y transversal. Bueno, transversal porque nosotros no vamos a tener como en esta experiencia con las emociones epistémicas, así como lo tenemos planeado, no vamos a sostener algo en el tiempo, sino que va a ser esas emociones que ellos tienen exactamente en un momento, en algún punto de la clase. Y sobre todo con alguna de las 4 habilidades del inglés, como dijo mi compañera Rosa,
la habilidad de escucha, la habilidad de speaking, reading, writing. ¿Listo? Es descriptivo comparativo, la muestra de nuestros estudiantes, estamos alrededor de 71 estudiantes con los que logramos hacer como esa validación, recoger pues esos permisos con los padres de familia, estamos trabajando con los grupos de sexto 1 y sexto 2 de la Candelaria. Las edades de nuestros estudiantes están entre los 10, 12, 13 años. Es un muestreo obviamente no probabilístico por conveniencia, porque nosotros estamos escogiendo la muestra. El instrumento que vamos a usar es un cuestionario de autorreporte. Tenemos 38 preguntas donde ellos van a estar como midiendo qué emoción sienten en cada una de las clases de inglés, y dependiendo si esa emoción cambia, dependiendo si estamos en una actividad de listening o actividad de reading o actividad de writing. Vamos a trabajar en una escala de Likert con 4 niveles, que ya la vamos a ver a continuación. Las 7 emociones epistémicas, bueno, vamos a trabajar 4, y hoy ya hicimos un primer piloto que fue con la institución educativa Guadalupe, donde trabaja mi compañera Rosa. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos pues la escala Likert, donde nos estamos mostrando cómo van a medir ellos, nuestros estudiantes van a medir, por ejemplo, cómo sintieron esa emoción, si escasamente se sintieron sorprendidos, moderadamente, fuertemente, excesivamente. Y acá nos hablan de las 4 habilidades, como les dije, que se están midiendo en el aprendizaje de una lengua, que son la comprensión auditiva, que son las actividades de listening, lectura o actividades de reading, la producción escrita o actividades de writing, y la expresión oral o actividades de speaking. Este es el cuestionario que va a ser aplicado después de cada sesión. Vamos a tener 4 sesiones, una para speaking, una para writing, una para listening, una para speaking, creo que era la otra que me faltaba. Y bueno, ese más o menos va a ser el instrumento. Podemos dar paso a la siguiente diapositiva, y creo que le doy paso a mi compañero Kevin. Listo, muy bien. Siguiente diapositiva, por adentrándonos ahora un poco a describir a grandes rasgos, por ejemplo, la prueba piloto que se realizó. Es menester indicar que esta prueba piloto se realizó en una población diferente a la población donde se va a aplicar como tal el instrumento. Esto con el objetivo de no contaminar. Ahora bien, también es viable decir que la prueba piloto se realizó con estudiantes de las mismas condiciones sociodemográficas con las cuales se cuenta que se va a hacer la muestra como tal en sí mismo, y se va a aplicar el cuestionario. Bien, esta prueba piloto se le realizó a 30 estudiantes, en donde se evaluaban, por ejemplo, todas las emociones epistémicas que mi compañero ya mencionaba: curiosidad, interés, confusión, sorpresa y contento, descontento. En la escala podemos ver que, por ejemplo, a la hora de sacar las subescalas en términos del alfa de Cronbach y el omega de McDonald, tanto en las 2 emociones, en las subescalas de curiosidad e interés, curiosidad de privación, contamos con un nivel bajo moderado, mientras que en la confusión momentánea y sostenida, tanto el alfa de Cronbach como el omega de McDonald está en un nivel moderado de 0.68 y 0.62 en caso de la confusión sostenida. En términos de la sorpresa reflexiva, tenemos entonces que el alfa de Kevin, qué Cronbach pena, yo te interrumpo, sí. es que en la pantalla no se estaba mostrando la diapositiva del pilotaje. A ver si nos colaboran, porfa, yendo a esa diapositiva. Listo. El siguiente, por favor. Hacia adelante. Y la siguiente. Eso, exactamente. No, la de atrás. Eso, ahí aparece lo que es la fiabilidad del instrumento por cada una de las subescalas. Muy bien. Exactamente, eso era lo que les venía nombrando. Por ejemplo, tenemos que en la sorpresa y reflexiva encontramos que el alfa de Cronbach es 0.60, mientras el omega de McDonald 0.67. Estas son medidas de fiabilidad estandarizadas. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, que la sorpresa y reflexiva tiene una puntuación alta en 0.85 en el alfa de Cronbach y 0.86 en el omega de McDonald.
Mientras que por otro lado tenemos que en la emoción de contento, descontento, dirigido, las puntuaciones son considerablemente bajas, de 0 ubicándose el 0.14 como el alfa de Cronbach y 0.35 en el omega de McDonald, bajo. Ahora bien, tenemos lo siguiente, miren, si bien el pilotaje del instrumento, digamos, los que nos permitió lograr aprendizajes como por ejemplo que la medición de las emociones epistémicas sobre este instrumento fue, digámoslo, muy rico en el sentido de, por ejemplo, de que el lenguaje fue adecuado, por ejemplo, a los participantes y en conjunto, por ejemplo, podemos mirar que el pilotaje nos permitió, por ejemplo, evaluar esta fiabilidad inicial. Ahora bien, ustedes ven estas puntuaciones que, por ejemplo, en la emoción contento, descontento es bajo, pero les digo que en un estudio exploratorio estos niveles se puede permitir porque depende como de la gran medida del equilibrio y el rigor conceptual que se tiene en sí mismo, que en las otras, digamos, lo que es compensado. Y los resultados también nos pueden, digámoslo, ser válidos en un estudio exploratorio, no confirmatorio, que sería un estudio diferente, el de nosotros de tipo exploratorio, porque se aceptan estos niveles como de fiabilidad, ¿cierto? Un poco más flexibles que no en un estudio confirmatorio. Pero a la hora de ya, por ejemplo, nosotros obtener ya los resultados del el estudio en sí mismo, hay que ser muy cauto, por ejemplo, en las apreciaciones o interpretaciones que nosotros vayamos a realizar en casos, por ejemplo, como lo es en la subescala de contento-descontento. Ahora bien, para concluir, las métricas obtenidas sí que son válidas, vuelvo y me repito, dentro de un marco de estudio exploratorio, ya que estas, digámoslo, se flexibilizan dentro de una fiabilidad moderada y alta. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los hallazgos correspondientes al pilotaje, tenemos, siguiente, eso, ahí, muy bien. Dentro de los hallazgos correspondientes al pilotaje tenemos como primero que la curiosidad e interés es la emoción epistémica con mayor frecuencia e intensidad de activación en este pilotaje, ¿cierto? Eso hay que dejarlo muy claro en estos 30 participantes. Como segundo, tenemos que el pilotaje aporta una evidencia sobre emociones epistémicas que ya de por sí es rica en la medida en que, como lo decía mi compañera Rosa, los estudios, por ejemplo, en emociones epistémicas y relacionadas frente al aprendizaje de una segunda lengua en el contexto latinoamericano, perdón, son escasas. Y como tercero tenemos que el instrumento, como lo podemos ver ahorita en las métricas de fiabilidad, el instrumento no mide todas las emociones epistémicas o todas sus escalas con el mismo nivel de consistencia. De allí, por ejemplo, que yo les compartía que a la hora, por ejemplo, de nosotros ir a hacer interpretaciones en ciertas subescalas, seamos cautos a la hora de proponer dichas interpretaciones. Y más o menos, profe, esa sería la presentación en marcos generales. Muchas gracias, Kevin, Rosa y Sergio. Bueno, me parece también importante que aclarar, digamos que este instrumento no parte, la creación no parte desde cero, sino que se basa en un estudio de validación que se hizo con otro grupo, ¿sí? En la ciudad de Bogotá, por Santa María y compañía, en el que además de hacer un análisis de fiabilidad, también se logró hacer un análisis en términos de análisis factorial. Hay resultados prometedores, sin embargo, somos conscientes de que el instrumento necesita seguirse mejorando, especialmente para evaluar las emociones epistémicas en el contexto de estudiantes de secundaria, ¿sí? Esta es una primera aproximación al